buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Hola Era, el podcast que no se detiene, temporada 2, capítulo 29. Hemos superado en el total los 50 capítulos, Tati, estamos desatados, vamos mejor que los cohetes de Elon Musk, o sea, estamos a topísimo y además no contaminamos y sembramos el mundo de buen rollo. Aquí estamos con una persona para nosotros muy especial porque es amigo, muy querido de hace muchos años, ¿vale? Carlos de Castro, conocido como Carlotos, porque en el mundo del surf, del skate y de ahí de donde viene, nos gusta poner motes a la gente. Y ya nos contará a ver si se acuerda de dónde le viene el mote. Carlotos está aquí en Gijón, pero en la zona rural, como le gusta a él, está hecho un countryman. Y Tati está en Zara de los Atunes. Yo soy Fernando Ferrao y estoy en Gijón, también en una zona rural, porque digo que estoy en Gijón, pero realmente estoy en Quintes. Tengo hierba bajo mis pies cuando salgo a la calle y oigo los pajarinos cantar cuando me levanto por la mañana. Bueno, Tati, voy a hacer una pequeña presentación, ¿vale? Porque sé que si te dejo a ti, igual pasa media hora de presentación, ¿eh? Y has batido el récord el otro día con una pregunta de 7 minutos, preparando la pregunta. Mira, Carlotos es amigo mío, amigo de Tati, amigo de la familia. Lo conocí cuando yo empecé a hacer surf y tenía una vida muy activa, hacía de todo. No era muy habitual la gente que hacía surf, skate, también hacía BMX, estaba metido en todos los mundos, en todo el mundo lo quería y lo quiere. Y era muy activo. Cuando se puso de moda el snowboard, también se puso ahí a bajar montañas y un día tuvo un accidente muy grave, ¿vale? Tuvo un accidente muy grave que nos lo tuvo hospitalizado sin saber si podría volver a andar, ¿vale? Las mayores probabilidades casi eran que no iba a volver a andar. Se machacó la columna y, bueno, ya nos contará también un poco los detalles, la suerte de todo lo que coincidió para que a donde lo trasladaron hubiese un cirujano muy bueno con un amigo que le estaba visitando, que era un neurocirujano muy bueno, y entre los dos le hicieron ahí una reparación milagrosa que lo dejó un poco más útil de lo que cabría esperar, pero sí que perdió pues mucha movilidad, ¿vale? Se maneja ahí en la zona rural como un jabato, pero la verdad que no tiene la movilidad que debería. Y todo eso le llevó a una superación y sobre todo a un cambio de vida que queremos compartir con vosotros y que lo puso donde él era su sitio. Bueno, ¿quieres añadir algo más, Tati? Seguro que se me olvidó algo, pero a ver. Bueno, es que yo lo conozco pues desde que no tengo casi ni memoria, ¿vale? Porque es amigo de mi primo, skater. Ya está Sale, presumido de que es más joven que nosotros, Carlotos, ya lo viste, ¿eh? Conmigo es fácil. Luego sale en el libro de Señardá, de la historia del skate asturiano. Claro. Carlos de Castro, que lo veáis, que lo miréis. De Skate y bueno, de Nico Ardao, Foni Ardao y bueno, pues ahí está Carlos, está mi primo y muchos de los skaters asturianos que han hecho historia, ¿vale? Para mí tener hoy a Carlos es una maravilla porque bueno, es una persona para mí súper positiva, muy natural, a mí me encanta hablar con él de la naturaleza. Aquí tengo por aquí rondando a mi perra Keka, que es una perra de aguas y yo me enamoré de estos perros gracias a la primera perra que conocí de aguas fue a Espinaca, la perra de Carlos. Y bueno, recuerdo una vez que me llamó, Tati, corre, que estaba dando a luz en el coche, en el maletero, estaba dando a luz. Yo me enamoré de estos perros y a día de hoy son los que tengo y los que he tenido, ¿vale? Así que bueno, Carlos me ha seguido siempre un poco en mi vida, aunque a la distancia, porque claro, vivo a 1000 kilómetros de Asturias, mi primo es amigo de él, y bueno, y tenemos tantos amigos en común como tú. Así que Carlos, hola. Ahí está. Hola. ¿Qué tal, Carlos? Hola. Estamos bien. Hemos hecho que este hombre rural, para que sepáis, mirar si es rural, que ha tenido que conectar el wifi por primera vez en su vida. Lo tuvo que buscar porque el router lo debe tener en un armario por ahí perdido y no le fue fácil. Va a conectar el wifi para esto y lo va a quitar. O sea, es un momento súper especial en la vida de Carlotas. Ha conectado el wifi en casa. Ya. Y por eso lo tenemos. Y ayer que lo probamos. Y ya pasó. Y ayer, bueno, hicimos una prueba. Y pasó factura ayer, ¿eh? O sea que cuidado. Sí.
Ahora nos va a contar un poco. Cuéntanos en principio el momento, bueno, en el que tu vida se divide y toma un camino totalmente nuevo, inesperado. Estabas por las montañas de Andorra disfrutando y ¿qué te pasó, Carlos? Pues eso que contabas tú antes, que ya te iba a decir que estás mejor documentado que yo. En cuanto a los médicos, el microcirujano y todo, me dejaste flipado. Parece que tienes acceso al historial. Me sorprendió. Y sí, es así como lo cuentas tú. Pues era el primer viaje que hacíamos para esquiar fuera. Yo nunca había salido de aquí, de San Isidro. No iba mucho a la nieve tampoco, porque bueno, a mí me gustaba más lo del surf y lo de la nieve un poquitín era una cosa que estaba ahí de segundas y yo siempre tenía ese miedo, ¿no? Que un día me voy a mancar en la nieve y luego ni surf, ni nieve, ni nada, y así fue. Y eso, el primer año que salía a esquiar fuera, habíamos hecho una zonina de... Era fuera pista, pero bueno, era un tramín que unía el recorrido a atajar una curva simplemente, ¿no? En línea recta, por una parte que tenía poca pendiente, mucha nieve y unos pininos pequeños, y habíamos hecho eso por la mañana. Y por la tarde, la última bajada del día de esto que ya íbamos a retirar, como siempre, y dijimos, hacemos otra bajadina ahí por la mañana que estaba tan guapo y tal. Y bueno, pues venga, tiramos para allá. Y yo fue darme cuenta exactamente, digo, no es el mismo sitio por el que bajé por la mañana. Fue ser consciente de eso, que me había desviado un poco de la ruta y de repente me viene el aire, en un cortado que tendría 8 metros de altura o así, como un cauce de un riachuelo, siempre digo, y yo salté contra la pared de enfrente, digamos, que fue el problema, ¿no? Porque había mucha nieve, había nevado una semana entera, había una nieve que te hundías por el pecho y yo esperaba, caí con las piernas completamente estiradas esperando encontrar nieve y lo que encontré es la piedra, ¿no? En la pared no había nieve y encontré la piedra, con lo cual una vértebra quedó pulverizada con las de arriba y abajo. En el momento quedé allí como un muñeco, yo sabía que había roto la espalda, fui completamente consciente. Pero a partir de ahí yo cada vez que cuento esto lo que me viene es un cúmulo de casualidades a mi favor que sigo pensando que no hay explicación científica ni probabilística para esto, ¿no? La primera de ellas es que caí rodando como un muñeco y la última vuelta me dejó colocado con la espalda recta, boca arriba y eso fue gran parte de que hoy estoy aquí tan bien como estoy, ¿no? Dentro de lo que fue aquello. Y así fue. Luego tuve una odisea ver a mi pareja para ir a sacarme de allí, que marchó sola hasta que encontró gente. En el último confín de la estación, ella tampoco estaba de esquiar mucho. La estación cerrando, no quedaba nadie allí. Apareció de casualidad una pareja. De casualidad, todo lo de casualidad lo digo con comillas, porque yo no creo en la casualidad. Cada día menos. O sea, todo parece que llega cuando tiene que llegar. Y esa pareja, pues fue la que dio el aviso, tal. Me vino el helicóptero a buscar. Esto es muy interesante. Si me dejáis hablar, cuento todo con detalle. Sí, sí, sí. Porque yo había cerrado los ojos, ¿no? Me sirvió mucho, siempre cuento también que me sirvió mucho todo el haber hecho yoga, meditado, todos esos años, haber hecho eso, en ese momento fue brutal, porque yo lo que hice fue, pum, desconectar sistema y meterme en mí mismo y no pensar ni adelante ni atrás, sino simplemente ahí, ¿no? Y cerré los ojos, me acuerdo, y estaba ahí en mi mundo, ¿no? Completamente evadido de toda la situación. Y lo primero, noto un toque, alguien me toca y me dice, con voz argentina, me dice, tranquilo, Carlos, soy Gabriel. Y dije, yo, hostia, el arcángel. El El arcángel. arcángel Gabriel me fue a sacar de allí. El doctor que me operó, que yo entré en boxes y había uno que me quería mandar en ambulancia a Asturias, que me hubiera desgraciado la vida, y justo un cambio de turno en el que entraba el doctor Salvador, se llamaba, que es con el microcirujano que dices tú que estaba ahí de casualidad. Doctor Salvador era un experto en columna, precisamente. Luego resulta que era el gerente del hospital de Andorra. O sea, una detrás de otra a mi favor. Y en resumen eso. Y a partir de ahí lo que queráis saber. Bueno, yo me acuerdo de enterarnos de tu accidente y yo ya te fui a ver la primera vez a Oviedo. Estabas ahí todavía con proceso inflamatorio y todavía no habías movido nada de cintura para abajo. No, no, era todo una incógnita total. Estabas con unos esfuerzos ahí para ver si podías orinar por tu cuenta, o te tenían que sondar y ostras, yo recuerdo con momentos muy, muy dramáticos, claro, para todos nosotros, de pensar que nuestro amigo quedaba en silla de ruedas, ¿no sabes? Y ya la segunda vez que te fui a ver, ya empezabas a mover el dedo del pie, que habías estado, yo creo que como con eso, esas meditaciones, esas estar dentro de ti mismo, empezar como a dar órdenes, ¿no? A tu cuerpo, a sitios de forma directa y de forma consciente, ¿no? Que yo creo que te ayudó. Cuando veo Kill Bill me acuerdo que empieza ahí a hacer también un poco así, cuando sale del coma, a mover las piernas, digo, mira, como Carlos ahí en el hospital. Y finalmente, hago aquí un pequeño avance, has logrado llegar a caminar, ¿vale? Con no una agilidad,
a tope, pero claro, el cambio de vida de poder caminar a no poder caminar es muy grande. Pudiste volver a surfear y todo, bueno, de aquella manera, pero te apañas para surfear, te apañas para pescar, que es también una de tus aficiones, y por supuesto para hacer tu vida. Tu vida discurría por otros cauces, ¿vale? Habías estudiado en peritos, perito eléctrico, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ahora me corregirás. La facultad estaba al lado de la tienda de pesca de mi padre. Pasaste más horas en esa tienda que en la facultad. Ahora lo podemos decir que ha prescrito el delito, ¿eh? Carlos cuando piraba iba ahí a hablar con mi padre. Temas de pesca que le apasionó muchísimo, ¿eh? Casi te absorbió más la pesca que las otras aficiones que tenías y pudiste seguir haciéndolas. Pero tú tenías como una vida enfocada hacia tu trabajo. Cuéntanos un poco. ¿Cómo hacía mi trabajo? ¿Quieres decir? Esto último no. Que trabajabas en lo que habías estudiado y Ah, que, bueno, como una vida correcta, vamos a decir, y correcto. lo que tocaba, más o Correcta, menos. correcta para los que eligieron por mí, ¿no? Ahí, quiero que nos cuentes eso. Porque esto es uno de los males de la sociedad de hoy en día, ¿no? Que cada uno al final va para donde no quiere ir porque es lo correcto, porque es lo útil, es lo que hay trabajo, es todo esto que los padres con todo su amor deciden por sus hijos en función a lo que ellos vivieron en su época, ¿no? Y resulta que ser ingeniero de aquella era lo mejor, no eléctrico, que es lo que te quería corregir, porque yo nunca me Sí. gustó la electricidad, lo que pasa es que luego acabé trabajando en un almacén de material eléctrico, ¿no? Ahí Sí, me confundí por eso yo. normal que te equivoques, pero yo, la rama mía era mecánica de estructuras, que luego pues no Mecánico. volví a tocar una estructura, quitando cuando hago un tendejón aquí en la vida. No era lo mío, yo no, siempre estuve en un mundo que no era lo mío, y más cuando encima porque acabé de estudiar y apareció esta oportunidad de trabajo y de cabeza para allí, ¿no? Todo porque era lo que iba a ser útil, lo que iba a darme y al final, pues, Con buena intención, por evidentemente, supuesto, sí, sí, sí. te vendieron una moto que no era la Sí, tuya. sé de gente que con el mismo panorama, pues todavía tiene rencor a sus padres, ¿no? Porque les hicieron, yo no, porque creo que lo hicieron desde el amor y era la Sí, decisión que ellos tomaron mejor para mí, ¿no? Pero yo siempre os digo, ahora, el que tiene hijos ahora, no pienses en lo que es lo mejor en tu época, porque ya ves, imagínate si me llegan a decir, me chivan a mí o vengo del futuro, que se iba a forrar la gente siendo youtuber, influencer o sabe Dios cosas que mis padres no sabrían jamás que iban a existir, ¿no? Y sí. los O ingenieros se morían de hambre todos luego. haberte comprado unas bitcoins también al Lo que principio. sea, cualquier cosa que alguien te venga del futuro y te chive, pero eso no lo podemos hacer, entonces, bueno, con los datos que tenemos intentamos decidir por los demás, ¿no? Pero sí, yo Bueno, no, ¿a ti qué es lo que te tiraba? a Vamos mí a me ir ahí. tiraba, para empezar, no haber estudiado. Siempre digo que lo mío era meterme en un taller de lo que sea, con las manos, de carpintero, de mecánico. Ahora me chifla la mecánica de los coches, me flipa de hace muchos años la carpintería. Pero cualquier cosa, o sea, si me pones a soldar, me gusta soldar. Cualquier oficio que me hubieran enseñado desde... Yo creo que lo mío hubiera sido por ahí, algo manual, y ahí no tengo horas. O sea, a mí me metes en una carpintería, algún curso que hice de carpintería y tal, y no, yo me daba igual marchar a las 7 que a las 8 que a las 9. O sea, cuando estás haciendo algo que te gusta, dicen que el que trabaja lo que le gusta no sabe lo que es trabajar, ¿no? Pues eso. Claro, te pagan por hacer algo que te divierte, es el Exacto, y chollo. por crecer, ¿no? Porque yo al final iba a trabajar todos los días, pues me pagaban y mirabas el reloj. Siempre fui cumplidor y siempre si tengo que quedarme una hora más me quedo, pero iba porque me pagaban, o sea, no me No aportaba te nada a la llenaba. vida, nada. Nada. Y después del accidente te empiezas a plantear cositas un poco. Sí, después del accidente, yo la idea mía fue cuando me pasó esto, que como dices tú, tardé mucho en volver a andar, luego mover un poco el dedo del pie, luego la pierna, luego no sé qué, muchos problemas con lo de hacer pis, con lo de orinar, que a día de hoy es lo que más guerra me está dando también. Y, y yo lo que me planteé es cambiar de curro, cambiar de vida completamente, ¿vale? Pero en el trabajo me ofrecieron estar a media jornada, estar más tiempo en la oficina, porque yo el problema es que andaba todo el día en coche para aquí y para allá, y eso es lo que me dijeron, que con la espalda rota el coche tenía que dejarlo y que no podía andar de comercial por ahí y tal. Bueno, me ofrecieron quedarme en la oficina, salía con el hijo del jefe un poquitín a ver a los clientes que yo tenía y tal y cual, y bueno, pues fui haciendo vida así, a media jornada y por las tardes pues a lo mío, a la finca, a la huerta, a hacer lo que podía allí, ¿no? A hacer surf, Bueno, a pescar, a lo que dices tú. ¿cuándo viene lo de la huerta? ¿Cuándo te vino? A ver, Yo creo que te yo, lo saltas. desde que tengo uso de razón, 17, 18 años, con una moza que tuve, la primera moza sí que tuve tiempo, el padre tenía huerta. Y me acuerdo el inicio sí me acuerdo, porque fue un profesor mío de la escuela de peritos que me regaló un vasito de estos de yogur o algo así con una planta de tomate cherry. Y más por compromiso de que me la había regalado que por otra cosa, fui para allá y la puse en la huerta del que era mi suegro entonces, ¿no? Y flipé. Sí.
Flipé. Dije, puse una planta, no me llegó nada y comió tomates cherries mi familia, la de al lado, la del vecino, comió y flipé. Dije, esto hay que llevarlo a más. Y hasta hoy. Nunca más dejé de tener huerta, siempre un poco más, o hasta donde puedes cuidar, ¿no? Porque también con los años cada vez es peor. Como lo del surf, que decías tú, efectivamente volví a hacer surf y fue la hostia eso, porque nunca fue a hacer surf como lo hacía cuando estaba bien, ¿no? Pero era como que valía más, ¿no? Cogía una olita pequeña y solamente ir en la olita ya era la hostia. Pero bueno, con el tiempo eso lo fui dejando y la pandemia, así parón de pandemia y tal y cual, que dejé de ir, se jodió, porque ya las piernas dan para lo que dan, no tengo casi fuerza en ellas y así como de mano, cuando tuve el accidente, el monte, que me empezaba a gustar mucho, lo dejé por completo, porque al monte es imposible, no puedo subir una cuesta. Lo del surf fue pasando lo mismo, fui perdiendo fuerza en las piernas y costaba mucho, ¿no? Y si me imagino que si lo intento ahora, no sé si seré ni capaz. Quiero probar, pero no sé si seré capaz. Bueno, en ese planteamiento que te vas dando cuenta que a ti te tira mucho el monte, te pasaba el fin de semana muchas veces, ¿no? Cogiste una huertina ahí en la zona de las afueras de Gijón y llegaste a poner una caravana también para estar ahí el fin de Uh semana -huh. y era como tu retiro, ¿no? Tu disfrute. Sí, sí, sí. Eso sobre el 2007, por ahí me parece que fue cuando compramos la finquina esa, que era una finca que era un prado, no había más, eso lo hicimos todos nosotros, porque lo ves ahora y no conoces el sitio, árboles que tienen a una altura tremenda y todo eso yo flipo porque lo pusimos nosotros de cero, fuimos haciendo, ahí teníamos todavía juventud, fuerza y sí, una caravanina, la huertina, los frutales, que si una cabrita, que si no sé qué, y hasta que acabamos viniéndonos a vivir al lado, esa finca la tenemos todavía, hasta aquí enfrente, al lado. Para iros a vivir ahí al lado, definitivamente, todavía la vida te dio otro empujonín más, Qué ¿no? bien Tuviste, documentado, qué bien documentado, ¿eh? estás muy bien documentado. Me preparó unas Joder, entrevistas aquí a tope, me preparó. no, no se le puede decir que no al chaval, a ti. Está preparado. Efectivamente, yo siempre digo, Empezaste a encontrarte mal, ¿no? sí, Unas hacía molestias mucho, o raras. sea, las molestias, igual te digo años, de mareos, dolores de cabeza, pitidos en los oídos, cosas que, bueno, achacas al estrés, a las cervicales, a cualquier cosa, pero miraba si no había nada, ¿no? Sí. Estaba todo bien. Y yo era curioso porque me pasaba ahí en el curro y concretamente en la mesa donde yo me sentaba, que era una esquina de la oficina, una oficina cerrada completamente, sin ventanas y nada de aparatos, que ya simplemente la electricidad estática que hay ahí no es buena para nadie. El dolor de cabeza lo tenía yo y todos los compañeros, o sea, no era yo solo. Y bueno, ¿cómo me di cuenta yo al final de lo que era? Pues, primero yo sospechaba, ¿no? Porque me sentaba en aquel sitio, primero, ¿no? Pues me llamaban ¿cómo era? El apantallado, porque los inalámbricos no funcionaban ahí. Tenías que moverte, ahí algo había ahí, una nube magnética que el teléfono inalámbrico no se escuchaba ahí. Entonces yo era el apantallado, ¿no? Se reían mucho con esto. Luego me enteré, Ya. cargaban detrás mío todas las pistolas de los códigos de barras que iban wifi enchufadas, 6, 7 pistolas con el wifi pegado al titanio que tengo yo en la espalda, ¿no? De la operación. Sí. Y una cosa y otra, y los mareos solo allí, y cuando marchaba para el Prado nunca me daban mareos ni me dolía la cabeza, y esto es algo raro. Pero fue luego a raíz con la empresa, se puede decir el nombre de la empresa, porque yo la verdad es que los tengo, Sí, hombre. pues Telecable, los señores de Telecable, con eso que llaman Wi-Fi esfera, yo no me atrevo a decir que estén matando gente, tía, porque o sea, me puedo meter en un lío, pero Hombre, en no. las propias Pero, oficinas, cuando yo lo fui a comentar, hubo empleados que me dijeron que esto que estaba pasando era tremendo, que no era el único yo. Me pusieron un router con wifi que yo no lo quería. Ya en el 2011, cuando se formó un grupo de medio ambiente con esto del 15M, que hicimos un grupín de medio ambiente, una serie de gente, había un chaval ahí que se llama Rubén, que es de Cangas de Narcea, que a lo mejor era una persona interesante para que hablarais con ella, que sabía mucho de esto ya, en el 2011, de los wifis, de lo que venía, del 4G, de los wifis urbanos, de todo esto, y ya nos hablaba de ello. Entonces yo siempre tuve precaución, nunca quise wifi en casa. Y Telecable me dijo que no pasaba nada, que era un router muy bueno, que cuando quería lo podía pagar. Y dije, bueno, anda, ya, ya sabes, cuando te llaman para regalarte algo malo, porque al final, ¿qué pasa con el router de Telecable? Que te lo cambian porque la wifi esfera la repartes tú con tu router. O sea, la wifi esfera sale de los routers que tiene la gente. Yo lo tenía, lo podía tocar con la mano a medio metro de mí. era un wifi que emitía hacia la calle también, Exacto, que yo ¿no? vivía en un segundo, fachada opuesta al portal, o sea, había forjados a tutiplén y ese wifi atravesaba todo porque desde abajo lo detectaban y lo coges en la calle, claro. Eso, yo no sé hasta qué punto, si estará sobrepasando hasta límites legales y demás, pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? La cosa es que a raíz de ponerme ese wifi, yo se multiplicaron los dolores de cabeza, los pitidos, los mareos, el estar por las noches con pitido en los oídos continuamente y de repente apareció sobre todo una erupción en la piel, una erupción cutánea bestial de picores y que era cuando encendía el aparato y cuando me iba para el monte 3 días se me iba quitando, entonces yo empecé a atar cabos, ¿no?
Y hablé con este Rubén. Le dije, oye, yo mira, enciendo el router y los mareos vienen, los pitidos, todo eso sé que es de esto, ¿no? Pero lo de la piel puede tener que ver con... Me mandó documentación, hay documentación toda la que quieras, o sea, esto de que no se sabe y de que se sabe todo. Y hay toda la información que quieras, cómo se produce el mecanismo, los blastocitos, no sé qué. O sea, yo me acuerdo que de aquí ya leí mucho y está todo explicado, hay documentación de todo. Y lo de la piel, pues es ¿cómo se llama? La histamina, un chute bestial que hace el cuerpo de histamina cuando se siente tanto tiempo agredido, ya no tiene por donde reventar, revienta por la piel, como muchas otras enfermedades, ¿no? Y efectivamente era de esto, porque Vamos lo a fui decir comprobando. que eres una persona que es mucho más sensible, vamos a decir, a esos efectos y te pasaba todo esto, claro. Probablemente sí, porque el titanio de la espalda, todo lo que sea metálico, está provocando reverberaciones y resonancias y todo con las ondas. Al final son ondas que te están atravesando y que cuando topan una parte incluso... Yo me acuerdo Sí. que leí que si la onda tiene la misma longitud de onda que tiene tu bazo o tu hígado y entra en resonancia con ese hígado, con ese bazo, te lo estás cargando, o sea, simplemente por temas de resonancia. Son ondas y nosotros somos cuerpos eléctricos y nuestras células tienen electricidad y campos magnéticos. O sea, decir que esto no pasa nada es ser muy ignorante y no querer enterarse de lo que somos, ¿no? Como cuerpos. Más sensible, sí, pero yo me quedo con la explicación que dio un día el doctor Ceferino Maestu, que es alguien que está un doctor del hospital del Clínic de Barcelona, que están investigando hasta saco. Yo cuando quise ir a diagnosticar esto había 3 meses y pico de lista de espera, o sea que no era el único yo, ¿eh? Telita. Y este Ceferino Maestu, que estuvo en la Gota de Leche un día dando una charla, explicó muchas cosas muy guays al respecto. Y a mí me quedó una cosa que dijo que yo estaba convencido que era así. Habló de un vaso de agua que se va llenando. Cada uno lo llenamos a nuestro ritmo. Yo por lo del trabajo, años ahí con las pistolas cargando, el wifi encima, el apantallamiento, el uno al otro, años que estás recibiendo eso, el vasito se va llenando y cuando rebosa se fastidió. Ya no hay vuelta atrás. Estuviste muy expuesto, vamos a Claro, decir, ¿no? claro. Y llega un momento que es como una especie de sobredosis, como cuando hay gente que alimentariamente. Pasa mucha gente, por ejemplo, le pasó a mi madre por comer muchas setas un día, no pudo volver a probar una seta en su vida. Y a otro le pasa con no sé qué y a otro con no sé cuál. Una especie de intoxicación que el cuerpo dice hasta aquí y no le des más ondas, Sí. porque no, mira, ahora estoy soportándolas y no me entero. Pero seguramente al parar, pues estoy hecho polvo, cansado, agotado. Desde luego no es lo que viví en aquella época, porque eso no se lo deseo a nadie, o sea, horrible. Tío. No podía acercarme Pero tú a un fluorescente, iba a ahora decir. mismo, como nos dices, conectaste el wifi por primera vez, ahora Sí. ya hemos desvelado por qué, y ya te notas un poco raro, ¿no? Ahora mismo Ya, no, ayer sí, ayer cuando al poco de conectarlo y que estaba... También sabes qué pasa, que como estoy metido en esto y estoy muy, muy en ello, pues tampoco estoy percibiendo ni pensando ni dándome cuenta, ¿no? Pero seguramente al parar es cuando muchas veces... ¡Bum! ¡Bum! y eso va a ser el segundo aviso de la vida que te echó para el campo Eso directamente, sí, si no ¿no? estás tú, En cuanto caíste en la cuenta, dijiste tú, aquí no pinto nada. si no estás tú siguiendo el Porque, hilo me pierdo. Efectivamente, y fue como que la vida me porque dio un estás aviso, cambio de rumbo, cambiélo a medias, no lo cambié del todo y me dio otra... Siempre digo que hay gente valiente y yo no fui valiente porque a mí tuve que recibir estos dos avisos. Y en el segundo te echó a sí, patadas. en el segundo lo vi clarísimo. De hecho, es que tenía pánico entrar en aquella oficina porque me ofrecieron cosas, me dijeron quédate, qué tal. Cambiaron la oficina, hicieron una oficina nueva con ventanas, con todo cableado, quitaron el wifi porque la gente se acojonó, porque la gente tenía los mismos dolores de cabeza que tenía yo, tío. Y otras cosas, ¿no? Entonces, cuando ves que, hostia, a ver si este chiflado, que yo era un chiflado. Lo peor de esto es que era un Sí, chiflado hasta en mi casa, ¿no? Hasta que fueron viendo que sí. no estaba tan chiflado, porque lo fui demostrando, ¿no? Pero en principio era un chiflado en el curro, tío. Y hasta ese punto de que se acojonaron de cambiar la oficina, hacer una oficina nueva y tal, pero dije yo aquí no vuelvo. Aparte es eso, tenía ese compromiso con la vida que me estaba diciendo, me viene a la cabeza, es que me quedé así parado porque me viene a la cabeza una amiga mía que es acupuntora y hace medicina china, me llevaron un día con su maestro, ¿no? Que tenían un curso de no sé qué, me llevaron a mí ahí de paciente multienfermo para ver con mi pulso, con mi lengua, no sé qué, ver todas las historias, ¿no? Y me acuerdo porque aquel tío me lo acertó todo, simplemente con tocarme el pulso. Describía a los alumnos que estaban ahí, ¿no veis el pulso que sube, que baja, que hace una meseta? Que digo, los médicos no ven todo eso, yo flipaba, tío. Y él me acertó todo. Y entre las cosas que me dijo, mira, tío, estás en un momento ahora que como no tomes una decisión y sigas por donde no tienes que seguir, no te va a dar más oportunidades la vida. Y eso lo tengo grabado aquí. No sé si sería verdad o mentira, ¿no? En todo lo demás acertó. Entonces yo dije, o tomo una decisión y cambio de rumbo, o la vida no me va a dar más oportunidades. Y fue lo que hice. Y hasta hoy estoy encantado, fue lo mejor que hice.
La forma en la que cambiaste de vida también es, por lo menos pintoresca, parece muy ideal, pero me gustaría que nos contases lo ideal que parece que es y luego el rejón que te viene de los de Hacienda. A ver, cuéntanos cómo fue el cambio de vida. Con lo de Hacienda no lo entendí. De El Hacienda no piso, entiendo casi nada. el piso. Tú vivías, tenías Sí, un piso en vale, Gijón sí, sí. y, ¿y qué hiciste con el piso? Bueno, eso fue además así, situación caótica de acojones, de esto hay que hacerlo ya. Yo no soy nunca de hacer cosas ya, soy de tomar las cosas muy fluidas, ¿no? Y esto fue la decisión más gorda de mi vida. Nunca me pasó no dormir por las noches dando vueltas a la cabeza, las cuentas y saldrán, y de qué voy a vivir, y cómo pagamos la casa, y el piso, cómo se vende, todo eso para mí fue la única cosa en mi vida que tuve que pensar un poco. Lo demás ha venido solo todo. Y efectivamente el piso, al final no lo vendíamos, el piso, fue mucha gente a verlo, uno que lo quería, que le gustaba, al final se echaba para atrás por no sé qué. La cosa es que al final llegué a un acuerdo con la señora de la casa y cambiamos, hicimos una permuta, ella se quedó con el piso y nosotros con la casa. Estaba ahí para Eso es lo nosotros. que suena muy bonito, pero no os librasteis de pagar. No, no, no. Yo te cambio la casa a ti y pagas tú como si me la hubieras vendido a mí y yo pago como si te la hubiera vendido a ti. Yo eso me dejó flipado. Y una pila pasta cada uno. Que digo yo, no apuntamos nada, tú te vas a vivir a mi casa, yo me voy a vivir a la tuya, no decimos nada a nadie y nos sale gratis, joder. Pues no, hay que pagar, sí. No, no funcionó y pagando, ¿eh? Mira Sí, que sí. suena bonito, te lo cambio, pero no vale, ¿eh? Mm, Aquí, si hay que cambiar un papel, a pagar, En mi ¿eh? mundo, Eso en sí. mi mundo ideal eso no tiene ningún sentido, tío, pero este mundo ya sabes cómo es. Hay Ya. que pagar por Bueno, todo. a partir de que te vas a vivir al campo, te encuentras mucho mejor. Sí, 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 eso vamos, matemático. Ya te digo que como veníamos al fin de semana ese que teníamos, y a lo mejor estábamos el fin de semana o 4 días o lo que tuviéramos, yo la cabeza no me dolió jamás. Recuerdo un día en concreto que me trajo Bea conduciendo, porque yo no podía ni conducir, iba como Sí, tirado, sí. tirado en el asiento al lado, no podía vamos, para que yo diga conduce tú, que nunca lo digo, es porque estaba muy fastidiado. Y fue llegar a la finca, tío. Me tumbé 20 minutos y al rato estaba en la huerta plantando lechugas, ya no me dolía la cabeza ni nada. Lo de la piel, que era lo que más tardaba, si estaba un par de días no, pero si estaba 4 o 5 días en la caravana, lo de la piel se me desaparecía, iban quitándose los picores. Lo de la piel, el día que lo vimos claro, porque yo tenía mis dudas también, no te creas que yo, esto es del wifi, no. Yo tenía mis dudas y analizaba todo y sopesaba todo. Y hubo un día que estábamos en la caravana, que es una caja de metal, un microondas, viendo una peli con el wifi, en el teléfono, en la tablet, no me acuerdo. Y yo empecé a rascarme, y cuando me quité la camiseta, dijo, vea, me cago en 10. Parecía el hombre antorcha, lleno de granos rojos, tío. Y se apagó el wifi hasta hoy, que lo escondí en el armario ese y lo sacamos hoy para esto. Bueno, queridos, Gracias. queridos oyentes y videntes del programa, el mayor sacrificio que está haciendo a día de hoy un invitado, está poniendo en riesgo ahora, por nosotros y por vosotros lo está Eso, haciendo. eso, eso. Sobre todo eso. Increíble. ¿Puedo hacer, Fer? ¿El qué? Que si puedo hacer un paréntesis, porque ya Claro, estás en tu casa. yo, a ver, es que Fer ya va mucho más adelante de una cosa que quiero recordar yo, cuando yo Rebobinemos. recuerdo que mi primo me comentó que Carlos había tenido un accidente muy grave, que estaba en el hospital y tal. Yo estaba trabajando ya en la agencia de viajes, estaba terminando la carrera. Y recuerdo un día que estaba sentada en la oficina sola y absorta en mi trabajo y aparece por la puerta. Iba con una muleta, ¿vale? Y yo, claro, me quedé en Magnus Blista, no me olvidaré jamás. Y le digo, Carlos, me dio una alegría enorme. Además lo vi con una cara de felicidad, sonriendo, ¿sabes? Con una energía muy positiva, porque él es una persona que desprende una energía, ya no solamente lo que veis ahora, sino cuando hablas con él. Yo que llevo unos días hablando bastante por WhatsApp, unos meses y tal, pues él desprende una energía maravillosa. Y bueno, pues directamente a mí me comentó lo que le había pasado, de su propia, no ya de mi primo que lo había contado, sino él, lo que le había pasado, cómo se encontraba. Y yo, claro, yo flipaba. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Qué hacías en esos momentos que te vendría de bajón, Carlos? De pensar, ¿qué pasa conmigo en este momento que estoy aquí postrado en una cama? ¿Tú cómo te autosanabas, te autoconvencías de que todo iba a ir bien, te animabas? ¿Cómo hacías? ¿Cómo te venían esos ánimos?
para luchar contra ese momento de que tu vejiga no iba, que sé que tuviste que hacer muchos esfuerzos, que el superarte en ese momento, ¿cómo lo hiciste? Pues es buena pregunta, y te digo que es buena pregunta porque quizá yo nunca me la he hecho y me la estoy haciendo mientras te oigo a ti hacerla, ¿eh? Y, y es que más que así es, yo tenía momentos muy malos, los había mejores, ¿no? Porque el día que movías el dedín gordo y luego movías otro poco, pues eso, a eso te amarras, ¿no? A esas mejorías pequeñas te vas amarrando. Pero había otros momentos muy malos, muy oscuros y tal. Yo creo que lo que sí que me ayudó es que yo siempre siempre he tenido el concepto, bueno, siempre no, pero desde hace mucho tengo el concepto de que todo lo que te pase, por muy malo que sea, tiene un sentido, ¿no? Y una lección. Y hay una frase que me mola mucho repetir, que es que las mejores lecciones, las más grandes lecciones suelen ser las más caras también, ¿no? Y la vida es así. ¿Y qué os voy a contar, no? Pero si tuviéramos todo el día todo fenómeno perfecto, todo nos sonriera, el sol brillara, no tuviéramos enfermedades, no aprenderíamos absolutamente nada. Nos iríamos como vinimos. Cada pérdida, cada sufrimiento, cada historia que nos pasa así es la que nos da el regalo de aprender y de crecer. Y eso es lo fundamental, eso es lo que yo creo que a mí me ayudó. El que, a pesar de que me pasaban cosas, yo nunca me castigué. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué a otro no? Sino que simplemente yo intentaba entender por qué me estaba pasando eso. No sé si te respondo. Sí, Sí. porque es que yo solo hacía, estaba sentado enfrente mía y solo hacías que sonreír mientras me lo contabas. Entonces, claro, estaba flipando porque claro, yo no sé si te acordarás de este momento, porque bueno, pero yo tengo esa sensación de, cuando mi primo me lo contó, para mí fue un shock, ¿sabes? De que estabas muy pachuchín y de repente, o sea, te veo con el tiempo en mi oficina con la muleta y con una cara y una energía muy positiva. Entonces, eso es a mí a día de hoy, con lo que me pasa, pues a mí me llama mucho la atención y me gusta saber cómo cada persona se supera y se supera sobre todo ante una adversidad tan gorda como que te van a decir que no te vas a poder mover o, o lo que te pasó a ti que no sabías contigo con tu cuerpo, ¿vale? Entonces, a mí, a mí me interesan mucho esas cosas y me interesan mucho las historias así como la tuya. A mí es de alabar, vamos, y bueno, y sobre todo toda tu vida, porque a mí me encanta la naturaleza. Yo ojalá encontrar un sitio para irme a vivir de aguas, ¿sabes? No. Y fíjate que yo vivo apartada. Lo que pasa que esto, ahora mismo, tranquilos, pero en verano esto se cuadruplica de población. Entonces es un asco, ¿vale? Literalmente. Pero ahora en invierno es maravilloso. Y yo, el único sitio donde me siento más, yo también escucho los pajarinos por la mañana, ¿sabes? Escucho el mar porque está aquí justo enfrente. O sea, tengo un sitio privilegiado, tengo un monte cerca, pero a la vez también, Pero bueno, ¿quién es el perro ese que eres? ¿El de Tati Es o el que de Carlota? debió de llegar Bea, yo no sé si es que no tiene llaves o qué coño pasa y están los perros ladrando. Bueno, sí. A ver si se arregla. Espera, me peca río. No debe tener llaves y no saben entrar, no sé lo que hace. Ya veremos. y bueno, pues ¿Se oye mucho el perro? ¿Molesta? No, ¿el qué? Los perros, que está. si suenan mucho habrá que hacer algo. No, no, no. Así que bueno, yo soy feliz, pero sitio que caballos, Carlos, y ahí es donde yo mejor me siento, ¿sabes? Sí. Donde más tranquilo estoy, donde aunque llueva, aunque diluvie, aunque haga mucho viento, yo allí me siento muy segura, muy tranquila. A veces, antes ya cogía mucho el móvil para me hortalizaba muchas fotos, para cada vez menos, disfruto más estando con ellas yo que haciéndole una foto y perder el tiempo. Yo me di cuenta de eso en un momento de mi vida. El tema de móviles te quita mucha vida, tío. Es que aparte de lo que estás diciendo de salud, es que te quita vida. Yo recuerdo una vez que yo fui a cumplir mi sueño, que fue a ver orcas en libertad aquí en el Estrecho, y le dije a Alberto, ahí lo recordé, le dije, tío, me haces un favor, haz tú las fotos porque yo quiero disfrutar de este momento, ¿vale? Quiero dejar un reportaje, él cogió la cámara fotográfica, no el móvil, y quiero que este momento quede reflejado, pero por favor, hazlas tú, déjame disfrutar de mi sueño. Entonces, con los móviles pasa lo mismo.
Entonces, bueno, ahora mismo estamos utilizando tecnología. Es verdad que está a la orden del día. Pero bueno, Carlos, cuéntanos un poco tu vida en el campo. Sí, ¿Cómo te refugias? ¿Cómo sigues adelante? Sin tecnología, ¿vale? Porque mucha gente dirá, ¿cómo lo hace? ¿Vale? No sin tecnología, vamos a ver, tú tienes tu móvil, ¿no? Pero, pero bueno, que hay mucha gente que se cree imposible vivir sin lo que es un ordenador, el wifi. No hay wifi, madre mía, no Mm. hay wifi. Es un problema. Aquí vienen de vacaciones, ¿no tiene wifi la casa? Pero no tienes la playa, no vienes a la playa de vacaciones. Entonces, cuéntame un poquito sobre esto. Pues no lo A sé, ver, porque yo, claro, me crié también sin esa tecnología siempre, no es tampoco tan raro, ¿no? Lo raro es tenerla de algún modo, ¿no? Porque hago lo mismo que hacía siempre cuando no la había. Hay que tenerla, es fundamental y es buena. Yo defiendo la tecnología a muerte. No digo que haya que volver a la edad de piedra a vivir, ¿eh? Pero hay que tener moderación. Y lo que dices tú es súper importante. Lo de los niños que van a un sitio que es el paraíso y de repente ya no están a gusto porque no tienen wifi, tío. O sea, no me entra en la cabeza eso. Mira, te estaba oyendo y pensaba, porque tienes toda la razón en eso que dices, ¿eh? Yo era de los que grababa todo. Ya Fernando sabe que andaba con la cámara y era el graba. Cuando no había cámaras era yo el que estaba siempre grabando y me apasionaba grabarlo todo. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día, joder, vas a un concierto, por ejemplo, ¿para qué lo vas a grabar si hay 3.000 personas grabándolo, ¿no? Y en YouTube vas a tener al día siguiente el concierto en todas las versiones que quieras. Entonces a mí eso me parece absurdo, ¿no? Cuando hay 30 tíos grabando, ¿qué haces grabando tú? Yo automáticamente dejé de hacerlo, ¿no? Ya lo hacen otros por mí, lo que dices tú. Es así. No pasa nada. Y luego me había salido mucho de eso, por lo mismo que dices tú, porque al final estás, en vez de estar disfrutando el día o de la cabritina o de lo que está saliendo en la huerta, estás grabándolo para compartirlo y había pasado esto olímpicamente. Hasta recientemente que sí volvía a ser un poco activo en el Instagram y hay que buscar un poco un equilibrio porque también yo veo que a la gente le mola que compartas eso, ¿no? Y sí. no tienes por qué quedártelo para ti, ¿no? Nacieron los cabritinos estos días y esos vídeos yo veo que a la gente le mola y, oye, ¿qué tal los cabritinos? Pues bueno, no pasa nada sacarles un día un vídeo y el resto de los días no, ¿no? Estar un poquitín en término medio. La vida esta yo no sabría estar sin ella ahora. O sea, y sobre todo pensábamos cuando ocurrió lo de la pandemia, si nos llega a pillar en el piso encerrados, yo no sé lo que hubiera resistido ahí, no lo sé. Aquí se vivió como un día, como días normales, ¿no? Normal. Quitando que no podías ver a tu madre y estas cosas, pero lo que era la vida nuestra yo no noté ninguna diferencia. O sea, había hectáreas para andar y sin mascarilla y haciendo lo mismo que hacías todos los días Y ya y estabas en pandemia y no lo sabías. exactamente, que esos son los peros, que antes no sé quién de los dos lo dijisteis, tú me parece, Tú ya Fernando, estabas. la parte mala, ¿no? Y la parte mala, que es la renuncia a muchas cosas que me gustaba hacer, especialmente a marcharme con la furgoneta por ahí, a pescar los días que fueran, o a surfear, y esa era mi gran pasión, y eso ahora es muy complicado, habiendo animales y cosas. Carlotos ya estaba en pandemia y no lo sabía, él ya vivía igual que cuando la Sí, pandemia y a día de hoy ya tiene el kit ese que hay que tener, lo tienes por quintuplicado o lo que sea, porque tiene, convives con gallinas, con pavos, con cabritos, claro. con gatos, con perros, con peces, tiene peces también, tiene pájaros, que vi yo un agapornis por ahí. El arca de Noé eres casi tú ya, ¿eh? O sea, tienes ahí que dice Carlotos, se salva solo Carlotos y su granja y repobláis el mundo, ¿eh? No te voy a decir que no, no te voy a decir que no. Yo siempre estuve rodeado de bichos, siempre, desde siempre. No sé estar sin ellos, porque hay temporadas que me quito bichos porque te esclavizan. No hay nada que te esclavice más que los animales, ¿no? Pues para lo que te digo, para echarte 2 días de aquí es casi Jesús, imposible. Y me quito bichos y luego al final me meto en otros, o sea, porque te llegan de alguien que no pero, te los dan. Carlos, a ti que te gustan los animales como a mí, te dan una cosa que no te dan las personas. Lo siento porque habrá mucha gente que no lo entiende, ¿vale? Pero yo llego a mi casa de la manera que yo llegue y a mí mis perros, por ejemplo, siempre me reciben alegres, Es ¿sabes? O así. sea, es que yo llego a mi casa de la manera que llegue y ellas siempre están felices, ¿sabes? De verme. Yo llego a mi cuadra y mis yeguas también, incluso se celan la una de la otra, como yo llegue y le diga primero a una cosa a la otra, por ejemplo, un cara que es de mucho carácter, y como le digamos al pone una cosa, ¡pum! Cof que te la crió. Entonces, eh, a mí los animales me han hecho terapia, sinceramente. Yo te iba a decir que Mis son, perros que son grandes maestros los animales en muchas cosas. Lo y hablaba, mis yeguas ya
Bueno, yo caballos no ¿sabes? tengo experiencia de caballos, pero tiene que ser la de Dios. Todavía, puedes decir, ¿eh? No me atrevo, es mucha responsabilidad y necesitas también alimentarlo, porque Bea siempre me dice, pero bueno, tendría que quitar las ovejas, meter el caballo, yo no sé. Me gustaría, por un lado, pero nunca he tenido un caballo. Y tienen que ser, pues, aquí cada vez que hay uno cerca vamos a acariciarlo y hablar con él y eso, o sea, son bichos alucinantes. Y yo digo lo de maestros, pues lo hablaba hace un momento cuando estuve en el taller del taller del coche y tal, hablábamos esto, no sé por qué salió el tema, porque estábamos hablando del sufrimiento, cómo en los animales es diferente, ¿no? Él me contaba de un perro que había visto atropellado y cómo le daban agua y la mía y tal, con la espalda rota al perro, ¿no? Y yo decía que la gran diferencia del animal y nosotros es que el animal puede estar sufriendo, pero siempre en el presente. Nunca se traslada a sufrir en lo que era ayer. Yo me acuerdo, Espinaca la pilló un coche y nunca pensó lo que era cuando no estaba coja, ¿no? Ella siguió siendo feliz. Esa fue la gran lección de vida. Y tampoco piensan en el futuro, no proyectan. Entonces es un dolor físico simplemente, no hay un dolor mental que te esté diciendo, yo ahora no voy a poder andar, y ahora no voy a poder hacer lo que hacía, y ahora qué va a ser de mí. Y yo, joder, la perra del vecino mío le sacaron los 2 ojos por glaucoma, le pusieron ojos de cristal y al día siguiente se le escapó para el monte. Yo eso me rompe, un ser humano se acojona en el momento que no es capaz de ver. Los perros viven en el presente, los perros, los animales en general. Me Sí, vino una frase mientras hablabas de, no sé quién la dijo un día, que todo lo que había aprendido en la vida lo había aprendido mientras observaba sus gallinas. Y es que de algún modo es así. Observando los animales, si te paras a observar, siempre aprendes, siempre, siempre. Son maestros. Sí. Y también decía no sé quién que él había tenido varios maestros zen y que todos eran gatos. Y es que es así. Es que la mente tenemos ahí una pelea, vamos a decir, o un Hmm. reto, o un algo, y es muy peligrosa porque una mente que sufre, el sufrimiento puede ser infinito, puedes sufrir toda la vida sin remedio, porque si te dejas sobrellevar por ese sufrimiento, o no puedes, ¿vale? Porque no es todo tan fácil como decirlo y que te salga. Hay personas que no pueden, que tienen una mente muy poderosa que les lleva a los miedos, a las preocupaciones, y eso es terrible porque ese sufrimiento no sales de él. O sea, el del dolor al final te podrás acostumbrar, podrás tal, pero el de la mente que te tiene ahí encarcelado es muy duro y muy complicado, es el peor. Y aquí en este podcast tratamos de traer a personas pues como tú, Carlos, y muchas más que se toman la vida de una forma amigable, que no se enfadan con las cosas que les pasan, terribles, ¿eh? No estamos hablando de aquí que me dio un martillazo en el dedo cuando estaba poniendo estantería, sino pues situaciones terribles de vida como la tuya que nos estás contando, y que la mente al final es la que te hace ponerte en otro sitio. Y esos animales, como bien explicas, son grandes maestros porque no saben estar en otro lado que no sea en este momento. Y cuando estás en este momento lo aceptas y lo asumes, raramente está mal el momento, porque siempre está bien, ¿eh? Y es tu mente la que quiere pensar que este momento no está bien y lo estropea realmente, porque si piensas que no estás bien, tú ya estás mal y este momento ya está mal, o sea, jaque mate, te haces autotrampa, ¿no? Así es. Este es el gran melón que habría que abrir y destripar. Este es el gran melón. Sí, Porque hay mucho sufrimiento hoy, es que hoy en día, ¿eh? una cosa es el dolor, que no lo podemos evitar, el dolor es físico, no lo podemos evitar y hay que pasarlo. Y cuando se te va alguien, pues hay que pasar el duelo, y etcétera. Eso no se puede evitar. El dolor es algo que va inerte con la vida, ¿no? Pero el sufrimiento sí, el sufrimiento es algo que es mental y que Sí, entrenando, y iba a decir yo que muchos problemas de nuestra sociedad, ¿no? Porque en otras sociedades hay otro concepto de lo que es la vida y la muerte y no se sufre así. Pero aquí, como damos por hecho que la muerte es el fin, el mayor error que podemos cometer es pensar que la muerte es el fin. Vamos, de esto podríamos hablar lo entendido, pero yo tengo la certeza absoluta de que la muerte aquí estamos es para un hablar lo paso que más, un quieras. despertar hacia algo mucho mejor que esto, que no quiere decir que haya que irse, yo ¿no? también, ¿Tú lo compartís conmigo eso? Sí, sí, yo sí. Es que ese es el gran melón. Y entonces ese sufrimiento desaparece, porque el sufrimiento viene de proyectar siempre, de decir, ¿y ahora qué va a ser de mí? Y al final todos los miedos se resumen en ese miedo a la muerte. Si no tuviéramos miedo a la muerte, los demás miedos desaparecerían, porque es un miedo del ego a Sí, desaparecer simplemente. Es el mensaje que ahora es- está todo el rato contando por ahí el doctor Sagarra, San Sagarra, que yo digo que es el mismo sí, mensaje que daba Raymond Moody hace 20 años, la muerte no existe, sí, hay pruebas para aburrir, pero la diferencia es que ahora lo está diciendo un doctor que, como él dice, es cartesiano, newtoniano, y ve que hay cosas que no puede explicar en todos sus años de cirugía y de gente al borde de la muerte y sí, que vuelve, y que lo que le cuentan no se puede explicar con el método científico. Ya hay mucha sí. gente,
mucho científico, mucho médico ahora, mucho hospital, muchas entidades investigando sobre esto. Y ya no, Claro. yo el otro día lo hablaba con no sé quién, con un amigo. Ya no es cuestión de fe, decir, yo creo en la vida, yo creo en la muerte. No es cuestión de fe, porque hoy en día esto es ciencia ya. Están las tomografías computerizadas estas de la mente que están viendo que cuando el paciente recuerda está viendo lo que vio, o sea, no hay engaño, no está Sí, imaginando, no se está activando el lóbulo de la imaginación, sino el lóbulo occipital de la vista, y etcétera, etcétera. Hoy en día esto es ciencia. Y se están poniendo, por ejemplo, está el doctor Sam Parnia, me parece que se llama, del hospital, un hospital de Nueva York, que con un grupo multidisciplinar en todo el mundo están estudiando esto, y por ejemplo, ponen, yo me acuerdo que esto que me hizo mucha gracia, ponen pósters con dibujos o cosas representadas que solo se podrían ver desde el techo, para cuando alguien se sale del cuerpo y ve su cuerpo desde arriba, conteste a qué había en esos cuadros, ¿no? Y si tú dices, había un perrito con una flauta y no sé qué, y coño, es lo que había, explícamelo, ¿cómo es esto? Si la conciencia no sí. necesita el cuerpo, a mí lo demás que me cuentes me da igual. No necesita... Sí, estas experiencias que son de personas que fueron clínicamente Uh -huh. declaradas como muertas, no tenían constantes vitales según la máquina, ¿no?, que te mide, encefalograma plano, el corazón no late, no sé qué, y esas personas, vamos a decir, milagrosamente para que la ciencia no lo pueda explicar, regresan, vuelven a la vida y tienen unos recuerdos muy, muy vívidos, además, muy precisos, que este doctor lo cuenta. Otra doctora que ya falleció, que a mí me gusta mucho, también lo relató, que es Elizabeth Kubler-Ross, también investigó mucho sobre este tema, y usando el método científico llegaron a las conclusiones de que todas las personas que tenían esas experiencias cercanas a la muerte tenían unos patrones muy parecidos de comportamiento, unos recuerdos, pues eso, de lo que pasaba en la situación desde un punto de vista extracorpóreo, que se sentían en gran paz. Y ninguna de esas personas, una vez que regresó, vamos a decir, a la vida, jamás le tuvo miedo a morirse, nunca más. Estuvieron siempre con una tranquilidad, volvieron, mira, los pelos de punta. Y eso, como tú dices, está ya demostrado científicamente que hay un paso más allá donde siga habiendo conciencia y siga habiendo vida, ¿vale? Lo que no hay es cuerpo, porque esas personas traspasan paredes, levitan, ¿no? Los que eran ciegos de nacimiento ven y Uh describen -huh. colores, Así es. y situaciones que no podrían describir. O sea, hay un paso, por lo menos, más allá, en el que lo han contado personas de todas las culturas, de todos los credos, de todos los estratos sociales, indígenas, aborígenes, gente occidental, y todos acaban teniendo un patrón similar en el que existe algo después. Y yo creo que, no sé, esto no es para que lo trate Iker Jiménez como alguien que trata cosas especiales. Esto es lo más normal del mundo. Tendría que estar tratándolo los telediarios, ¿no sabes? Y decir, enhorabuena, gente, que no os vais a morir, que va a haber algo después. Vivamos de otra forma, vivamos mejor. No nos andemos matando ni maltratando. No sé, yo creo que se puede sacar otra forma de ver la vida más sana y mejor para la convivencia y para el bien común. Pero creo, y Carlos se va a encender por este lado, que no nos quieren así. Oh. Y desde, y desde los primeros albores del cristianismo, además, que creo que el cristianismo marcó un punto de inflexión en esto, los primeros cristianos creían a pies juntillas en lo que dice su religión, que cuando muriesen iban a ver a Jesús, y eran indomables, eran rebeldísimos totales, no acataban nada que desobediese sus creencias, y claro, no les podían hacer nada porque iban a fallecer, a ver a su Dios querido y amado y a vivir en paz en esa otra vida. Y creo que los que mandaban vieron que la gente que tiene fe en que esta vida no es el final son muy necios, como decimos aquí en Asturias, son muy rebeldes, no hay quien los gobierne. Entonces nos metieron el miedo de que la muerte es el final, y creo que esa es, en mi teoría, una forma de control de la sociedad. Es así, o sea, si nos dejaran brillar lo que podemos brillar, se parecería en algo el mundo a como es, en nada, en nada. Y hay muchos intereses en eso, y es que de hecho ahora hay un despertar, hay un mogollón de gente en estas historias ahora. Todo el mundo va a yoga, todo el mundo medita, todo el mundo mindfulness de eso, todo el mundo está buscando explicaciones. Las conferencias del doctor Sagarra están llenas de adolescentes, de chavales jóvenes, miles. Y dices, ¿cómo puede ser? Él dice, pues porque están buscando un sentido a la vida que no se lo dan ni los videojuegos, ni el internet, ni el Instagram, ni La religión, que ni era la, la que no, en teoría la religión, por supuesto, la religión es que se ocupaba. es el enemigo número uno de toda la espiritualidad, manda narices, ¿no? Pero sí,
es el enemigo número uno. O sea, no tiene nada que ver. Esos dogmas, ese Dios que hay que hablar a través del cura con él y tienes que confesarte porque si no, el infierno, ¿qué es el infierno? Yo no concibo eso así para nada. Al contrario, concibo Claro, es una el energía miedo, de el amor miedo, total que no nos va a traer nada malo, nos va a perdonar, hagamos lo que hagamos, aunque acuchillemos a 5 en la calle, nos va a perdonar esa energía, bueno, lo que sea, ¿no? tampoco lo promulguemos, el acuchillamiento, No, ¿eh? no, para nada, para nada, para nada. Quiero decir que no creo en el castigo, sí creo en el karma y en la compensación de las cosas, pero a un nivel de que el universo tiene que compensar las cosas para seguir funcionando, pero no de que sea un castigo, para nada, porque el que hace las cosas las hace porque no está en el punto de entender que eso que está haciendo no está bien o por lo que sea, por mil motivos, ¿no? Por cosas que vengan de la infancia, yo qué sé, pero culpable, ¿quién es culpable realmente de muchas cosas? No. Al final cada uno tiene que vivir su Es, película y es por algo. es la culpa es nada más, va en función de los dogmas morales que te digan que son buenos o malos. Ya está. Sí, y ya está. Y son los dos pilares que manejan, porque estabas hablando del miedo antes y iba a decirte yo que con el Sí. miedo y la culpa está todo arreglado para ellos ya. Se vio la pandemia. Yo creo, Miedo y culpa hicieron lo que quisieron con nosotros. yo creo que las cosas que le pasa a cada uno lo tiene que tomar como una lección, Ujú. ¿vale? Yo, Carlos, cuando caí enferma, vamos, decía, ¿esto qué es? De hecho, alguna vez se me va a la cabeza y lo pienso, ha sido un castigo, porque me ha venido esto. Eso cuando a veces mi cabeza viene el inconsciente a engañar al consciente, ¿vale? E intenta jugar y manipularme un poquito. Pero yo ahora mismo tengo muy claro que, que esto ha venido a mí, esto Fer me lo ha dicho desde el principio, desde hace mucho tiempo, que esta enfermedad ha venido para sanarme. Y esto es lo positivo que yo he sacado, porque sí que es verdad Sí. que ha venido para sanarme. Mucha gente no lo entiende, pero es que yo he visto en mí un cambio muy radical en muchas cosas. Me da igual lo que va diciendo la gente de mí o lo que vayan diciendo de los demás. A mí eso me aburre, ¿sabes? Me aburre la gente que está sentada todo el día en una cafetería mirando uno para el otro con un móvil. Me aburre la gente que va criticando. Me aburren las guerras, me aburren los políticos, me aburre todo lo negativo. Entonces, me hace despertar lo positivo y lo bello que tiene la vida, que es la naturaleza, el mar, los animales, las personas, que se sientan contigo a charlar, no con un móvil, sino de cara a cara. Bueno, yo con Fer no puedo hablar, ni contigo puedo hablar de cara a cara, porque os tengo lejos, entonces tenemos que utilizar esto. Pero me encanta una buena charla, un buen baño en la playa, escuchar los pájaros, ver el amanecer. Eso lo hemos hablado Fer y yo unas cuantas veces. El ver el amanecer es otra oportunidad, igual que el atardecer. O sea, ver eso es una maravilla, es un milagro de la Lo vida. vives de una forma que antes no lo sentías igual. Exactamente. Y Entonces es yo, y antes como que pasabas más por la vida y ahora como que te sumerges en como ella. automática, yo era como un autómata, ¿vale? Todo iba, pero ahora no. Pues, Ahora disfruto de lo mínimo, ¿sabes? De lo poquito que me viene de este momento, de estar ahí contigo, con Carlos. Esto, o sea, el momento de ahora es disfrutarlo, exprimirlo y aprender, ¿sabes? De todo. Aprender, aprender, aprender. Y llenarte de energía de lo que te viene. Que el día a día no es así todos los días, hay días malos, claro, por supuesto. Hay que aceptar que no todos los días son positivos, pero siempre se puede sacar algo de eso negativo, siempre se puede sacar algo positivo, siempre, ¿vale? Incluso el aprendizaje de uno mismo, de he llevado esto a un extremo, pues voy a aprender a no llevarlo a ese extremo y saber relajarme y aprender a relajarme. El aprendizaje creo que está en uno mismo, ¿eh? Empezar a uno mismo a conocerse y a superarse, porque el problema en realidad, si nosotros no aceptamos, el problema no se va a ir, nunca. Y si no nos concienciamos del problema, tampoco se va a ir. Entonces, es presente, 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 presente. No es que no miremos al futuro, no, pero ¿por qué tenemos que estar dándole vueltas a lo que va a pasar si no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 minutos? los Entonces, budistas dicen que hacer planes para el futuro es como ir a pescar a un barranco seco. O sea, y yo estoy completamente de acuerdo que eso es así. Tú puedes proyectar, proyectar, proyectar y el futuro que te va a venir nunca va a ser ni parecido al que proyectaste, casi nunca, ¿no?
le decía un aprendiz al maestro, ¿qué esperar de la vida? Y le dijo el maestro, lo inesperado. Como, ala, vete por ahí, déjame en paz. Es que es así, ¿Qué es que pasará? es Lo que así, tenga que pasar, es que es maestro. así. Oye, y yo quería decir que Yo- estoy de acuerdo con lo que te decía Fer. Yo pienso que es, al final estas cosas son un toque de atención para... Te saliste del camino. Te saliste del camino, no estás haciendo en la vida lo que viniste a hacer. Y de alguna manera estas cosas, pues, como cuando estás comiendo y te queda ahí la última croqueta en el plato y es la que más rica te sabe, ¿no? Cuando te quitan días o cuando te dicen te quedan días o cuando vas a estar mal o lo que sea que te digan, de repente la vida empieza a coger brillo y color, intensidad, ¿no? Porque empiezas a vivirla, joder. Esa es la... Yo lo Porque viví Sí, también a, esto, a- ¿no? Cuando te dicen no vas a poder todo, hacer a surf, no vas todos. a poder andar, pues dar un paso era la hostia. claro. Y me acuerdo ¿Y muy... por qué perdemos la conciencia? Una pregunta que te hago aquí abierta, de que a todos nos quedan días. O sea, ¿por qué la perdemos? ¿Por qué vivimos de espaldas a eso, a lo que yo llamo, para vivir peor? ¿Vale? Porque tú puedes decir, vale, venga, sé que me voy a morir y ya lo tengo baremado y ya hago mi vida sin pensar en ello más, pero sabiéndolo, ¿no sabes? No, aquí es como que apartas ese concepto y vives de una forma como si no te fueses a morir nunca, ¿no sabes? Y en un, entendeme, como desperdicio de la vida, pasando de largo en vez de mojarse, meterse en el barro, de disfrutarlo todo, vivirlo. Y yo me reconozco también en esa tendencia que de repente estás en tu rutina, en tu vida, tal, y parece que, hostia, ya pasó la semana y parece que te pasa de largo, ¿no? La vida. Y yo tengo que luchar contra ello. Tengo que decirme, hostia, mira qué día, me suena el despertador y como os decía antes, y estoy así un momento y, hostia, un pajarín ahí cantando, vaya guay, no sabes cómo mola. El amanecer, porque suelo despertarme en esa hora que ya está amaneciendo, o acaba de amanecer y tal, y tengo que yo hacer esfuerzos por mi forma de ser, ¿vale? Y un arco iris y cosas así que hay gente que las disfruta como de forma natural, yo tengo que hacer el esfuerzo. Entonces entiendo también esa inercia, pero es una pregunta que igual te la hago a ti, que me la hago, tendría que hacer a mí mismo. ¿Por qué tenemos esa facilidad para apartar eso de nosotros y tirar viviendo peor? Ya, pero es que tampoco somos nosotros, es que está montado el mundo así, pero si es que el mundo te levantas y tienes que luchar hasta que te acuestas. Yo también tengo una vida un poco particular en ese sentido, ¿no? Por esa pequeña pensión, esa pequeña cosa que me quedó, pues es más fácil vivir, ¿no? Tienes que buscarte la vida igual, pero ya tienes algo, ¿no? Que eso no lo tiene el resto de la gente. O sea, mucha gente empieza a vivir cuando se jubila, por eso mismo, ¿no? Porque ya no tiene que preocuparse de vivir, del sustento, de... Y está montado así, y está montado para que para hacer cualquier trámite tengas que hacer 14 papeles que te llevan un día, y para comprar una casa tienes que pasar tu mes haciendo más papeles y firmando hipotecas y es todo muy complicado. Y está complicado porque de lo que se trata es de eso. Volvemos a que no brillemos, a que no podamos ser los seres que realmente somos. Pero yo, por cómo estamos todo el mundo, no tienes culpa tú ni tiene culpa nadie. Es que es muy difícil. Yo lo hablo con la gente, Vamos a yo vivo en brillar todo otro lo que mundo, en podamos. cierto modo, ¿no? Y eso viviendo aquí en el campo y con la vida que tengo ahora, pues es mucho más fácil porque dices tú, porque te levantas y ves al herrerillo que está construyendo el nido, y te levantas otro día y ves que los cerezos abrieron las flores que está pasando ahora. Y eso Claro, es, claro, para mí sí. es magia todos los días, es que no quiero más. Todo eso es gratis, no cuesta dinero. Aquí vives con muy poco dinero, haces vida perfectamente, ¿no? Y si pasas dos Yo semanas tengo que no una bajaste de teoría. casa, no gastaste nada. Y el calor es de la leña, y leña ahí que no doy abasto a coger. Y vas quitándote gastos, la comida sale mucha de la huerta, y al final vives con muy poco, que se trata de eso, de quitar, de quitar. Yo Yo, cuando yo dejé el tengo una piso, quité teoría. muchas cosas. Sí. Cosas que pagaba todos Ya. los meses, cosas que fui quitando, 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 y al final simplificas y nos vamos amarrando a muchas cadenas por nosotros mismos que son innecesarias totalmente. Hay algunas que son inevitables, Fer, y no tiene nadie culpa de ello porque Sí. es inevitable, pero hay otras que somos nosotros voluntariamente las que vamos agarrando y cuando te das cuenta tienes un porrón Sí, de ellas, ¿no? ¿Te das cuenta? Estás ahí Sí, autoafogado. un poquitín por término Yo tengo medio. una teoría que creo que a día de hoy la mayor rebeldía que puedes hacer es tratar de brillar, tratar de vivir a gusto, haciéndote feliz a ti mismo y a tu entorno. Creo que a día de hoy eso es un Y acto es de ir más, contra el sistema y eso que te sienta mejor y es además. más, es lo mejor que puedes hacer por el mundo, tío. Porque si todo el mundo Sí, hiciera ese trabajo, el mundo está cambiado ya. Que eso es otra cosa que sí. aprendí yo cuando las luchas, que me metí muchas luchas en el 15M, nunca en la vida me impliqué mm, tanto con historias, no con causas. Y me di cuenta que mientras yo estaba peleando, que lo tenía todo resuelto y estaba como Dios y estaba peleando por cambiar las cosas, y me encontraba uno que estaba en el paro con 5 hijos tomando una cerveza en una terraza y me decía que por qué nos manifestábamos, tío. No puedes cambiar a la gente ni puedes cambiar el mundo, puedes cambiar tu vida, tu mundo, tu manera de estar frente a él. Y si todos hacemos eso, ya está, no hay nada más que hacer.
pequeño entorno, Claro, en pequeños cambios que son globales, claro, sí se hacen. claro. Bueno, en ese cambio estamos. Tati, ¿algo más te quedó en el tintero? No, me Teníamos, estoy súper. teníamos mucho miedo, Carlotos, a este programa porque digo, ¿cuándo paramos? Porque vamos a estar tan a gusto que igual estamos aquí horas y horas. Carlos, podemos hablar de tantas Sí. cosas. Mira, tenemos hongos, tenemos, que yo Hongo. he tenido charlas con él, porque yo tomo Reis y tomo melena de león, y él lo conoce porque sabe que tiene un montón de propiedades y que es maravilloso, y bueno, yo lo tomo de diario. Y de eso podíamos hablar. De setas, que le gustan a Carloto las setas, que las cultivas, ¿verdad? Sí, Tienes ahí cultivo de setas, también las que te salen por ahí en el bosquecillo sí, donde vives, ¿no? sí, sí. Naturales, ¿eh? Como yo siempre digo, las setas son todas comestibles, pero algunas solo una vez, Solo una vez. Cuidado con ellas. Eso Esas ya, lo pues decía no, mi maestro, eso también, sí. no comes más ya. Pero un disfrutón ahí de que dices tú, pasé por este tronco ayer y antes de ayer y hoy hay una comida aquí, ¿no? Como diciendo, madre Hay mía, comida aquí vino, por todos lados. Yo siempre lo vino el digo. repartidor, ¿no? Vino el camión del reparto, me puso aquí una seta, que hay una que te gusta a ti mucho, ¿cómo se llama? Una que ahora no me sale el nombre, no sé qué te sale por ahí natural, ¿A mí me dices? el pollo o algo Ah, así, hay sí, una que se mueve, el pollo del bosque, el wood el chicken o algo pollo, así, ¿no? pues, Es Polyporus sulfurius. Para el que sepa de y setas, el buscarla. poliporos. Polyporus sulfurius. ¿Eh? Y ¿Qué esa de propiedad repente, tú tiene? estás por ahí a tu bola y ahí tienes. Hala, ya tengo para cenar, ¿Mm? ¿no? Y que, o sea, que tienes que invitar a la gente porque no te las acabas. O sea, es que comida Y hay. unos huevos de gallina que te ponen las Oh, gallinas ahí huevos todos los mira, días. yo eso es otra cosa que no sé por qué, pero siempre desde crío he tenido interés, pues por saber pescar, por saber qué plantas se comen, por saber qué se... Yo creo que esto deberían enseñarlo en los colegios a cualquier niño, porque sí, prepara el kit de supervivencia. El kit de supervivencia te dura 3 días y las latas te duran lo que te duran y se caducan. Que yo me acuerdo cuando en Claro, 2012 que iba a acabar el mundo, no sé qué, digo, vamos a comprar latas y tal, caducó todo, tío, no hubiéramos vivido 3 años. O sea, ahora me dicen que guarde víveres y tal, no guardo nada. Hay que ir sobre la marcha, capeando temporal. Y con una claro. palabra que iba a decir antes, cuando dijiste tú antes, no sé qué otra palabra, que me vino a mí la de confiar, que es la palabra, es una palabra clave, lo de Sí, confiar. Y es que te cambia la vida. Porque hablabais, y yo es que es una cosa que estoy viviendo ahora, que cuando cambias esa actitud y empiezas a confiar, que en mayúsculas, ¿no? Que empiezas a pensar lo que decías tú, sí. Tati, que todo al final tiene un porqué, y es como que el mundo se transforma hasta el punto de ocurrir Y cosas que dices tú, esto no pudo pasar, esto es magia, o qué coño está pasando aquí. Todo el mundo te habla bien, todo el mundo te atiende bien, todo te sale bien. Todo... De alguna manera, cuando tú provocas eres ese cambio tú. de no pegarte con las cosas, de dejar que pasen, no empiezan a pasar cosas malas, empiezan a pasar cosas buenas. Y eso Sí, estoy Sí, se viviéndolo cambia. ahora, ¿eh? totalmente. Estoy viviéndolo ahora, eso. Esa confianza es el entorno del amor, ¿eh? Antes hablabas del miedo y yo creo que al final son las dos fuerzas Son que mueven el mundo. opuestos. El amor, que es la confianza, el creer que todo tiene un significado bueno para ti, que te va tal, que Es así. nos amamos entre iguales, y el miedo es el que nos separa, el que nos hace sufrir, y esa lucha, y el amor gana al miedo, sí, Siempre. sí o sí, seguro, siempre gana. Y esa fe que podemos llamar también, ¿no? Que es esa creencia en que hay una coherencia en el mundo que nos ha hecho toda esta maravilla que, mira, hablamos ahora del ejemplo de esa seta que te sale ahí para que te alimente, ¿no sabes? De cómo nos ha conectado la vida a las personas a las que amamos y queremos, que todo, como hablabas tú al principio, esas causalidades, que no existe casualidad, que está todo hilado y tal, tiene que haber una armonía general, ¿vale? A los científicos no les gusta decir Dios, a mí especialmente tampoco, pero hay una armonía general que está demostrada científicamente y matemáticamente, que desde lo más pequeño, lo más subatómico y lo más grande, las galaxias y los sistemas solares y todo, están todos en la misma armonía, y cómo crecen las cosas lo mismo. O sea que ese es el amor, y no el de las pelis románticas, que la gente piensa que el amor es enamorarse y quedar atolondrado ahí una temporada. No, el amor es confiar en la vida y darte cuenta de todo lo que te da la vida, que siempre te está dando todo el rato, y no estar pensando en lo que te falta, y no estar con miedo al futuro, porque si hasta ahora la vida te ha tratado bien y siempre has tenido, ¿por qué vas a dejar de tener? ¿Por qué no vas a seguir? Y yo soy totalmente fan, y que me apunten a la religión del amor, que
soy el número uno, y esa teníamos que tener Pero todos. esta es la religión que luego se malformó y se convirtió en la religión esa del Pablito de Tarsos, pero que la religión del que vino a contar esto, independientemente de quién crea en él o no, yo creo en la Sí, figura los histórica de profetas. Jesús de Nazaret, la religión de él es lo que acabas de contar tú. Que nos queramos El y que nos amarse. demos cuenta de que la muerte no existe, que confiemos, era la palabra de él, Sí, confiar porque la muerte es un paso nada más. Y ya está, cuando sí, te sí. crees eso, es que se acabó el problema. Ya Si tú te crees de y verdad yo, que la muerte solo es un paso y es un despertar en otro lado, ¿qué es lo que es? Es quitarse una cáscara y como una mariposa Tati, de la crisálida y aparecer en otro lado mucho mejor. Porque decías tú antes de las ECM, hay dos cosas que a mí me llaman mucho de las ECM. La primera, que todos los que las viven no quieren volver, a veces tienen que volver forzados a patadas. sí, He oído sí, casos de sí, gente que dice, es que sabía que tenía a mi hija, que la dejaba sola, una hija pequeña que dependía de mí, y aún así no quería volver de lo bien que estaba. O sea, telita, ¿eh? Y la otra cosa es sí, el cambio que producen en la vida de las personas. Lo que dijiste tú, se pierde el miedo a la muerte, con lo cual algo pasó ahí para perder el miedo a la muerte, que no es fácil, ¿eh? Y luego se vuelven altruistas, dejan de ser egoístas, dejan de preocuparles lo material. Ese cambio es el que a mí me dice que esas cosas son reales. Porque si, cuando tienes una claro, alucinación no te cambia la vida, una alucinación, no, al día no, siguiente te quieres olvidar de ella porque vas a pensar si lo cuento por ahí. Y sí, esto no es una alucinación, que es lo que decían al principio, son alucinaciones, no son alucinaciones. Hay una serie de pautas que hoy en día están demostrados que no tienen nada que ver con las alucinaciones. Por ejemplo, sí, el sí, repetirse ítems, el que una experiencia tuya y la de un tío que vive en el Congo es muy similar, ¿no? sí. Y hay casos, por ejemplo, muy concretos. Normalmente todas las personas ven a seres queridos, ¿no? Uh Que les -huh, están uh esperando, -huh. seres ya fallecidos. Claro, eso es fácil, ¿no? Todos podemos evocar esa persona que te falta, tal, pero estudiaron casos de accidentes en los que esa persona que tuvo la experiencia cercana a la muerte y volvía, veía a un ser fallecido que no sabía que había fallecido, que iba en el coche con él, Exacto. y acababa de fallecer en otra planta o en otro hospital y Y nadie lo nadie lo sabía, no sabía. lo sabía ni Hay él. muchos casos de eso, sí. Y estaba su padre, por ejemplo, por decir algo, que había fallecido, hospitalizado, sin que lo supiese esa persona. Entonces, es que yo animo a la gente que se documente. El doctor Sagarra, que no lo quiero decir mal, el libro de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, que es muy bonito, muy pequeñito, yo lo he Lo tengo leído yo por aquí, sí. varias veces. Sí. La última vez lo leí con mi gata en el regazo, moribunda. Se murió ese mediodía porque estaba ya muy viejita, muy mayor, ya no se movía, llevaba 3 días ya que no había comido ni nada, tenía 17 años y medio, y me leí el libro con ella en mi regazo y fue increíble. Pero bueno. Yo lo leí también hace muchos años. Esos son los que te digo que yo no sé cuánto hará de esto, pero me parece que Raymond Moody escribió lo de Vida después de la vida en el 79, leí el otro día. Pues yo los leería en los 80 y pico, ¿no? Me parece que era monja, Elizabeth Kubler-Ross era monja, si no creo. No, era psicóloga, ¿No era monja? era psicóloga. Bueno, lo que Fue, fue. la- fue, fue la que hizo además lo que es el proceso del duelo, Sí. la negación, el enfado, Ella todo eso. trataba mucho con moribundos y fue cuando empezó a Sí, observar. mucho, Ella contaba, por ejemplo, mucho. casos, lo que dices tú, un niño que dice, vino a verme mi hermano. Pero bueno, tu hermano Sí, si sí, está vivo. Y había una llamada al rato que decían, acaba de tener un accidente y el niño está muerto, tío. está Y el otro muerto, lo sí. sabía antes de que nadie lo... Hay casos estos que te rompen el haber Sí. Y contado que, qué ha y pasado en que el hospital, en antes, las salas anexas, en los otros quirófanos. claro, y que antes tú y luego, decías que la ciencia no puede demostrar, y yo te añado, todavía. Todavía, como tantas cosas antes, claro, claro. Entonces, no es científico, no, perdona, igual la ciencia que nosotros La, manejamos todavía no la llegó. física cuántica es muy interesante. El libro este, yo lo estoy leyendo ahora, o sea, ya lo leí, estoy releyendo y subrayando y tomando mis apuntes, ¿no? Y lo tengo muy fresco. El libro del doctor Segarra se llama La supraconciencia existe, algo Sí. así, ¿no? Mira, el amor él lo llama como la supraconciencia, Sí, cada digamos, uno tiene su... él habla, digamos Esa coherencia, ¿no? que Esa al coherencia. final esa supraconciencia, que es ella habla de la conciencia local, que es la que tenemos en el ego, ¿no? Digamos, y Sí, cuando morimos queda esa otra supraconciencia, ¿no? Que sigue viva y que es una parte holística de la gran conciencia, digamos, ¿no? Por no ponerle, a mí tampoco me gusta decir Dios, prefiero decir el jefe o lo que quieras, ¿no? Pero es como es holístico, ¿no? Cada parte nuestra, cada chispita, la chispa que tenemos cada uno dentro, al final es una parte que contiene el todo, tío, es la hostia. claro. Y la fascinación de que estamos hechos de átomos. Los átomos nos los presentaban en el colegio como unas bolitas con otras pequeñas orbitando alrededor, que son los electrones y tal, pero esas dimensiones no son para nada ni cercanas a la realidad. Un átomo está hecho de 0,00000, creo que hay que poner 9 o 10 De ceros, vacío, y luego un uno de materia, de vacío. y un 9,99999 de energía, ¿no sabes? O sea, nosotros somos pura energía.
No somos materia, somos energía. Y esa energía va a seguir funcionando cuando fallezcamos. Y eso no nos lo quieren explicar tampoco así, no te lo dicen en el colegio. Te ponen una maqueta que yo cuando me enteré de las dimensiones reales, si el núcleo de un átomo fuese la cabeza de un alfiler y la plantases en medio de un estadio de fútbol, el electrón orbitaría por fuera del estadio. Así O es, sea, así es. y yo dije, ¿cómo? Y todo eso es lo que me hace a mí, esto que parece que está duro, está vacío. Y añado Todos añado una cosa más. El electrón no está ahí. Ni está, el Tiene que electrón estar porque aparece tú, cuando... está porque tú lo observas. Si no lo observaras, ¿no? Eso es lo que te iba a contar, que la física cuántica, la ciencia no puede explicar esto. La física cuántica empieza a aparece. explicar. Porque habla Mira muy... qué electrón tiene Tati ahí, que electrón se le ha colado, ¿eh? Pasa. Que aparece y desaparece. Peludos. Ese sí que- me lo ese sí que tapa un tiene poco, cara la de imagen física mía me lo tapa cuántica. un poco. Ese sí que tiene física cuántica. Sabe que estamos conectados. Dirás, menos mal que estoy aquí en estos humanos que están despistadísimos, macho. Pero están despistadísimos. ¿No? En eso Si un animal pensase, nos ganan. sería lo que pensaría. Dirá, están un poco flipados esta gente, está muy En flipada. eso nos ganan. Sin No duda. se enteran de qué va esto. Tírame la pelota, anda, tírame la pelota. Que... Ahí pierden. Ahí, cuando empiezan con lo de la pelota, pierden. Ahí dices tú. Oye, Tati, tú que te encargas de la producción, consígueme el teléfono de la ONU, avisa que lo hemos arreglado ya todo, que cierren. Está No, arreglado. quedan cosas todavía. No, bueno, pero no nos vamos no nos vamos a morir, que avisen, que no nos vamos a morir, que hay otro formato y que nos tenemos que querer, ya está, no va a haber más guerras. ¿Tú te imaginas que Vamos a mañana lo dijeran, lo anunciaran en la tele, eso que dijeran, bueno, que sepáis, humanidad, que la muerte no existe, que no va a morir nadie? ¿Tú imaginas que eso se contara así y que hubiera esa certeza, Claro. lo que cambiaría todo? Ya lo están diciendo los científicos, por fin, con pruebas, pero no cala, no es muy importante. Cago en Ross, si es el mayor miedo Yo que creo tiene que a todo día el de hoy el mundo. que se quiso enterar se enteró. Y claro, yo cuando hablaba de esto hace 20 años o 15 años, es que te cambiaban de tema. Es como si traspasaras con las palabras un muro y te contaban Sí. luego que vaya día guapo que hacía, ¿no? Pero es que ahora no, ahora la gente es la que viene a preguntarme, todo esto que nunca le interesó a nadie, ahora la gente viene a preguntarme, ¿no? Y hay esa inquietud. Es el oráculo. También es verdad Te que van te a va ver ahí llegando como pues el la oráculo. muerte de tu madre o de tu padre o de un ser querido y entonces empiezas a hacerte las preguntas que nunca quisiste hacerte, porque eso es otra que hablabais antes. El que no quiere hablar de esto, cuando le llegue el día, las va a pasar putas. Sí, Porque va a tener que hacer el examen hay- corriendo. El examen este que yo llevo años enfrentándome con hay él. recursos. Hay recursos, Es que- Carlotos. Hay recursos como no somos nada, qué joven era, ¿no? Qué joven era, pero como si hubiese una edad para morirse, qué joven era. Eso es otra, que lo decías antes. Estamos aquí ahora tres y quién dice quién es el que se va a morir el primero de los tres? ¿Quién lo sabe? Que mañana sales por la puerta y te Tampoco pasa. lo queremos saber, ¿eh? ¿Eh? Prefiero, Hace prefiero el dos misterio, no lo quiero Yo saber. tampoco. ¿Para qué? No lo quiero, pero que nadie tiene el número 1 ni el número 2, no lo sabemos. Tati, que te tenemos ahí. Hace 2 capítulos hice yo el podcast con Fer sola y hablé sobre el tema de la muerte, sobre lo que Claro. yo concebía como tal. Hubo gente que le encantó y otra gente que decía que no podía seguir viéndolo. Claro, Y ¿sabéis qué? Tenéis un problema. estoy de acuerdo. Yo decía, es que no podía seguir viéndolo, Tati, porque no lo concibo contigo, que tú estés hablando así con esa tranquilidad. Digo, es que yo ya lo he aceptado. Entonces, el día que te venga a ti de sorpresa, lo vas a pasar muy mal. Eso es. Es que tú la conoces ya. Y ¿Sabes? yo también, porque yo digo siempre, no es lo mismo, porque al final lo mío es más tema de lesión, no es algo que te... Pero sí, yo me tengo que sondar para hacer pis. Y dependo de esas sondas. Y cada vez que me sondo es una partida extra, 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Y yo cada sondaje reseteo y vuelvo a vivir, vuelvo a empezar. Si no me proporcionan Claro. esa sonda, pues porque hay una guerra, porque hubo desabastecimiento, por cualquier cosa, yo estoy muerto en horas, ¿entiendes? Entonces yo también vivo con ella al lado, como vivimos todos. Otra cosa es que algunos viven así, ¿no? Pero desde que naces te estás muriendo. Y otra cosa que iba a decir antes, que la gente, la muerte, es menos misterioso nacer. Nacer es algo así súper fácil de explicar. Es muy fácil, sí. ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde estabas Te antes? celebra. No existías. ¿Cómo esos niños que nacen y con 4 años son virtuosos del piano? A mí hay muchas cosas que me las tienen que explicar mejor porque así para tontos no me valen. No.
Bueno, aquí lo vamos a dejar pidiendo explicaciones, ¿vale? Yo, la explicación que te voy a dar a ti es que si estás viendo este podcast y no estás suscrito al canal de YouTube, mereces que no tengas otra vida, ¿eh? Solo esta. Estás avisado, ¿vale? Si te suscribes, vas a tener la oportunidad de vivir una experiencia después de la muerte y vas a reencontrar a todos tus seres queridos. Pero como no estés suscrito, nada, ¿eh? A ti no hay vida. Ya. Lo tenía que decir, Carlos. Ya estás haciendo una religión nueva ya. Sí, Si no te suscribes al infierno. Vale, no, total, no hay otra vida. Y encima, sin Coca-Cola ni nada de eso, ¿eh? Te vas a quedar ahí, bebiendo agua nada más. Bueno, Tati, hay invitados, ¿eh? Oye, Carlos. me quedo con muchísimas ganas de más. Ha sido un placer. Es tu casa. Tú vas a seguir, me parece a mí que vamos a hacer la Pero próxima tienes que hablar con la jefa, que tiene la agenda llena hasta mayo, macho. Se me ha ido volando el tiempo. O sea, he disfrutado un montón a vuestro lado así. Que todavía estamos online, que mi primo Marcos aboga porque Carloto se meta en el podcast también. Ah, bueno, vale. Oye, Ahora que encontré el wifi entre los edredones del armario, sin problema. Bueno. Tengo ganas de verlo, tu primo, tío. Tengo muchas ganas de verlo. Pues le mandamos Aquí un le mandamos- saludo Tupín, un abrazo muy grande. a Chufo, que es muy grande. Sí. Nos vamos haciendo un kifli y volvemos en el siguiente capítulo. No seáis canallas, suscribiros, que voy a por vosotros.